Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición, un privilegio poder estar aquí nuevamente. Saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios donde quiera que nos vea. Dios le bendiga y que la paz de Dios esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Y la bendición de nuestro Dios repose sobre cada uno de ustedes. Es un privilegio, una bendición poder saludarles una vez más. Bendito sea el Señor a través de estos medios, donde quiera que puedan, ¿verdad?, llegar esta bendición, que Dios me les continúe bendiciendo. Y quiero compartir con cada uno de ustedes en esta hermosa ocasión una palabra. Bendito sea el Señor que Dios ha depositado en mi espíritu y me gustaría trasladarle a través de estos medios de redes sociales. Bendito sea el Señor, y quiero compartir esta palabra titulada Las aptitudes que impiden la bendición. Las aptitudes que impiden la bendición. Así como hay aptitudes que atraen la bendición a nuestra vida, hay aptitudes que impiden que la bendición llegue a nuestra vida. Bendito sea el Señor. En muchas ocasiones la palabra de Dios nos enseña que la obediencia es una actitud que atrae la bendición a nuestra vida. Cuando el hombre, la mujer de Dios es obediente al Señor, esa obediencia atrae bendición a su vida. Bendito sea el Señor. Vemos el caso, ¿verdad?, de muchos hombres en la palabra de Dios y mujeres que fueron obedientes a Dios y por su obediencia fueron bendecidos por Dios. El caso de Abraham, tal vez uno de los más resaltables. Abraham dice que le creyó a Dios y porque le creyó, le obedeció. Bendito sea el Señor. Entonces, una actitud que trae bendición a nuestra vida es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, aun cuando no entendemos, porque Abraham no entendía a cabalidad los propósitos de Dios, pero aún así él obedeció. Entonces, para la obediencia, hermano, no hace falta entender todo a cabalidad, no. Para la obediencia lo que hay que tener es un corazón para con Dios. Bendito sea el Señor. Y qué decir de la fe, ¿verdad? La fe ya es un don de Dios, no es solamente una aptitud, sino un don que viene de Dios, por el cual nosotros, ¿verdad?, podemos acercarnos ante la presencia del Señor y ser atendidos por Dios y recompensados por Él. Él mismo dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando nosotros nos acercamos a Dios de alguna manera en oración, ¿verdad?, tenemos que tener fe de que verdaderamente Dios existe, de que verdaderamente Dios es real y que Dios oye la oración que usted está haciendo, la petición de su corazón, y no solamente que oye, sino que es galardonador de aquellos que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas más aptitudes que Dios bendice, muchas más actitudes, pero como le decía, quiero leerle una palabra en el libro de Génesis, capítulo 49, Génesis 49, estaba meditando en esa palabra, cuando el Señor, cuando Jacob bendice a sus hijos, es algo muy interesante lo que ocurre, y pensando y meditando en él, el Señor trae esa palabra a mi corazón. Aptitudes que impiden la bendición en la vida de una persona. Dice la palabra así en el libro de Génesis 49. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Bendito sea el Señor. Dice el 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste y subiendo a mi estrado. Oiga bien, dice también Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Bendito sea el Señor. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desterraron, desherrataron toros. Palabra muy un poquito difícil de pronunciar. Desjarrataron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los aparté en Jacob y los dispersé en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano
y en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tus padres se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Atado a una vid su pollino, y a la cepa del hijo de la asna. Lavó en vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Bendito sea el Señor. Hasta ahí la palabra, pero lo que quería resaltar era lo que leíamos al principio, primeramente acerca de Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob, el hijo primogénito. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Rubén se metió o se acostó más bien con la concubina de su padre, la madre de dos de sus hermanos. Bendito sea el Señor. Y dice que por causa de esto perdió la bendición de primogénito. O sea, el primogénito tenía el derecho de recibir el liderazgo de la familia, era el guía, el que iba a quedar, ¿verdad?, como líder de la familia después de la muerte de su padre. Pero menciona dos actitudes, Jacob, dentro de todo lo que dice, dos actitudes acerca de Rubén que lo hicieron perder la bendición, que impidieron que fuera bendecido por su padre y bendecido por Dios. La primera actitud es que dice que es inestable, impetuoso, una persona que no tiene dominio propio. Por tanto, como no tenía dominio propio, no calificaba para ser el líder, porque un líder tiene que tener autocontrol, sabe controlarse, tiene que saber, ¿verdad?, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo no, es decir, tener prudencia. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que Rubén era impetuoso, era inestable, era una persona que hoy está contento, pero de repente está enojado, hoy está motivado, más tarde está deprimido, triste. Entonces una persona para liderazgo no puede ser inestable, tiene que dominarse a sí mismo, tener dominio propio, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, él no calificaba para liderazgo por su inestabilidad. Era como las aguas, lo compara a las aguas. Las aguas se mueven de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al efecto de la luna. No tienen autocontrol, sino que se mueven de acuerdo a las fuerzas de la naturaleza. Bendito sea el Señor. Así es aquella persona, hermano, que es impetuosa, que es inestable, se mueve de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo esté, ¿verdad?, le estén yendo las cosas en su vida. Así es su actitud, así es su manera, ¿verdad?, su carácter. Pero para ser un verdadero líder, para ser un hombre bendecido por Dios con un liderazgo, primero hay que tener autocontrol. No puedes dejarte llevar por las circunstancias, sino más bien por lo que dice la palabra de Dios, confiando en lo que Dios dice. Por eso dice la palabra en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga bien, el que es inestable, inconstante, es una persona de doble ánimo, una persona que hoy quiere, pero mañana ya no quiere. Hoy dice voy a servir al Señor, pero mañana se arrepiente. Hoy dice creo, pero más tarde duda. Entonces una persona así no puede recibir la bendición de Dios, y eso le impide ser bendecido a la manera que Dios quiere bendecirlo, a la manera que Dios quiere levantarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2 dice que una actitud que impide la bendición es la deshonra. Rubén deshonró a su padre, como decíamos al principio y leemos en la palabra. Dice que él subió al lecho de su padre, al estrado de su padre. Por tanto se hizo vil, se envilizó, dice la palabra de Dios. O sea, se hizo vil, se hizo despreciable, se hizo una persona, ¿verdad?, con vileza, que no califica para la bendición. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que debemos de honrar a nuestros padres, debemos honrar a Dios, honrar a nuestros padres y a honrar nuestras autoridades. Cuando nosotros elegimos no honrar y en cambio profanar la autoridad, nosotros no podemos calificar para la bendición. Podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer lo que quiera, pero si no sabemos honrar, no vamos a poder ser bendecidos. No, eso va a impedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Dice la palabra que el Señor, una de las palabras que habla el libro de Samuel primero, dice el Señor hablando: yo honro
a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea que, mi hermano, cuando usted y yo no honramos a Dios, nosotros no podemos ser bendecidos por Dios. Bendito sea el Señor. Segundo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Oiga bien, el primogénito era Rubén. Rubén tenía que ser el hijo que más honraba a su padre para poder recibir la bendición, la primogenitura de su padre. Cuando el primogénito recibía dos cosas. Número uno, recibía el liderazgo de la familia, de la tribu, en este caso de la tribu, ¿verdad?, de sus hermanos. Y número dos, recibía la doble porción de la bendición, una doble porción de tierra, una doble porción de bendición en todas las áreas. Pero él perdió esta bendición porque no honró a su padre. No honró a su padre. Dice la palabra de Dios que mientras Jacob vivía en cierto lugar, Rubén se allegó a la mujer de su padre. Mire, aquí lo encontramos, permítame se lo leo, bendito sea el Señor. Dice, gloria a Dios. En el 35 de Génesis, versículo 22 dice, mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Oiga bien, lo que la palabra de Dios aquí nos dice es que este muchacho, Rubén, bendito sea el Señor, se acostó con una de las concubinas, una de las mujeres de su padre, y así lo deshonró, se hizo vil. Vemos que también este caso pasó con Absalón, el hijo de David, cuando se levantó contra él y se acostó con 10 concubinas de su padre a vista de todo Israel en una casa de campaña para hacerse despreciable a su padre, para que todos los hombres que estaban con él supieran que él era enemigo de su padre. Oiga bien, bendito sea el Señor. Pero una traducción dice que se hizo maloliente ante los ojos de su padre. O sea que cuando una persona no honra a su padre, cuando una persona no honra a Dios, se vuelve maloliente, hediondo. Bendito sea. Por eso la honra es algo muy importante para Dios en su palabra. Él dice que honremos a Dios con nuestros bienes, con la primicia de todos nuestros frutos, y serán llenos nuestros lagares de verdad, nuestros graneros, y nuestros lagares rebosarán de mosto. Porque Él habla acerca de la honra, que cuando nosotros honramos a Dios, inmediatamente activamos bendición sobre nuestra vida. Y una de las bendiciones que activamos sobre nuestra vida es la honra. Entonces, Rubén no podía ser honrado por su padre porque él lo había deshonrado. Él había hecho algo que había afrentado a su padre y se había hecho maloliente ante los ojos de su padre. Jacob estaba a punto de bendecir a sus hijos, pero en ese momento vino a memoria, yo creo que por el Espíritu de Dios, bendito el Señor, el resumen, o sea, el récord de la vida de Rubén. Bendito el Señor, porque hermano, no hay cosa que quede en oculta. Dios dice que no tiene por inocente al culpable. Si nosotros queremos ser bendecidos, hay que aprender a honrar, hay que aprender a someternos a Dios, hay que aprender, ¿verdad?, a no tener doble ánimo, como decía, que era inestable como el agua. Y número dos, hay que aprender a honrar a Dios, hay que aprender a honrar a nuestros padres. Bendito sea el Señor. Y la palabra honra significa dar valor. Bendito el Señor. Cuando usted da valor a sus padres, cuando usted, ¿verdad?, no comete un pecado contra sus padres, entonces Dios dice que le alarga los días, Dios lo bendice en la tierra. Bendito sea el Señor. Y en este caso, él perdió la bendición por causa de no honrar a su padre. Y dice la palabra de Dios, en el registro de los textos de la palabra, en la tribu de Rubén nunca se levantó un hombre prominente, nunca se levantó un hombre ilustre. De ahí no salió ningún rey, de ahí no salió ningún profeta, de ahí no salió ningún hombre que la Biblia haya exaltado, ¿verdad?, porque hizo algo importante en la historia del pueblo de Israel. Y eso nos da a entender que cuando nosotros deshonramos, vamos a ser, como dice la palabra, tenidos en poco. Así que la deshonra es una actitud que impide la bendición. La inestabilidad, la falta de dominio en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros hechos, es otra actitud que impide la bendición de Dios en nuestra vida. Por tanto, hay que trabajar en ello. Si nosotros venimos de una cultura de deshonra, donde no se honra a nadie, donde, ¿verdad?, no le importa a la gente, todos, como decía María y Aarón, dice, si por todos habla Dios, no solamente por él, también Coré. Mire que cuando una persona es rebelde, una de las cosas es que no honra.
Cuando una persona es rebelde, ¿verdad?, contra Dios y contra lo establecido por Dios, una de las cosas que hace es tener en poco la posición de otras personas que Dios ha puesto en liderazgo. Ellos decían, si no, aquí todos son profetas, decía Coré, por todo el pueblo habla Dios. Y María también, ¿acaso solo Dios habla por él?, dijo María. ¿Y qué le pasó a María, hermanos? Que terminó leprosa, 7 días fuera del campamento por murmurar en contra de la autoridad, por no honrar ¿verdad?, a Dios y a su hermano, ¿verdad?, quien era el líder de Israel. Ellas criticaron a la mujer también de Moisés, ellos, porque se casó con una mujer cusita, una mujer, ¿verdad?, de Cus, que es, ¿verdad?, bendito Dios, viene siendo Etiopía, una mujer morenita, bendito sea el Señor. Entonces Dios oye todo y ve todo, y cuando nosotros, hermanos, no sabemos honrar, Dios tampoco va a permitir que seamos honrados ni bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuidado con la deshonra. Cuidado con la deshonra. Si nosotros no sabemos, si nosotros, ¿verdad?, ignoramos algo, mejor hay que quedarnos callados y no caer en deshonra. Bendito sea el Señor. Porque todas estas personas que no honraron a Dios y lo que Dios estableció, terminaron mal. Coré dice que descendió vivo, Coré, y todo su séquito a la tierra, se los tragó la tierra, descendieron al infierno vivos. Bendito sea el Señor, en carne vamos a decir. Fueron tragados por la tierra. ¿Qué le pasó a María? María fue leprosa. Bendito sea Dios por 7 días, y Dios tuvo misericordia al oír el clamor de su hermano Moisés, de la intercesión de su hermano, y entonces ella pudo regresar al campamento después de 7 días. Pero no fue fácil la experiencia que vivió por causa de no honrar. Entonces, cuidado con la deshonra. David es una persona que nos muestra cuando que la honra no es algo de que uno debe para honrar a Dios y a sus padres y a las personas que Dios ha puesto, ¿verdad?, como líderes, como pastores. No es al producto de que si él se porta de esta manera yo lo voy a honrar. No, David honraba o respetaba a Saúl, aunque era un perverso, era un malvado, lo perseguía para matarlo, pero él no levantaba su mano contra él porque sabía que Dios lo había ungido y que Dios lo había escogido como rey. ¿Y sabe lo que pasó en un punto? Lo único que llegó a hacer David fue a romperle el manto, cortarle un pedazo al manto a Saúl, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasó? Porque Saúl, cuando usted recuerda, él deshonró a Dios, le cortó un pedazo del manto a Samuel, y Samuel le dijo, así será rasgado tu reino de tu mano. Entonces, él sembró eso y en David lo cosechó. David hizo eso y ¿sabe qué pasó? Su hijo Absalón se levantó contra él rasgándole su manto. Entonces hay que tener cuidado con la deshonra, porque Dios ve todo lo que estamos haciendo, y cuando Dios quiera bendecirnos, vamos a salir nuestro récord a ver si hemos honrado o no hemos honrado. Y que Dios nos ayude, hermano, porque a veces no es fácil honrar personas que, ¿verdad?, uno dice, híjole, es difícil porque su comportamiento no es el adecuado. Hay hijos que no han podido honrar a sus padres porque los abandonaron, porque los dejaron. Pero al final la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si fue bueno o malo, dice, honralo. De alguna manera tú puedes, tal vez no puedes estar cerca de ellos o lo que sea, pero tú debes honrarlo, obedecerlos, ¿verdad?, de la mejor manera que tú puedes, y Dios te honrará a ti. Bendito sea el Señor. Entonces, este hombre deshonró a su padre y por tanto perdió la bendición, perdió el liderazgo que le fue entregado a su hermano Judá. Judá era uno de el cuarto hijo de Jacob. Bendito sea el Señor. Y recibió el liderazgo. La bendición de Rubén se dividió y la bendición de la doble porción le fue dado a los hijos de José, el hijo que honró a su padre. Entonces le fue dado a Manasés y a Efraín. Bendito sea el Señor. Entonces, otra actitud que desagrada a Dios, sigue diciendo la palabra, Simón y Leví, dice, Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de iniquidad. ¿Pero por qué se volvieron instrumentos de iniquidad estos hijos de Jacob? En su consejo no entre mi alma, y en su asamblea no se una a mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Entonces, aquí vemos a estos dos hijos de Jacob que también
¿verdad? El padre estaba para bendecirlos, pero habían actitudes en ellos que impidieron esa bendición que su padre quería soltar sobre ellos. Simeón y Leví, ¿verdad? Eran hijos de Lea, bendito sea el Señor. Entonces, ellos en una ocasión, un hombre llamado Siquén violó a su hermana Dina y ellos, ¿verdad?, tramaron en su ira, en su enojo, en la sed de venganza. No oyeron el consejo de su padre, sino que tramaron una venganza contra Siquén y mataron a todos los hombres de aquel lugar y se vengaron en su ira. Entonces dice la palabra de Dios que la ira es una actitud que impide la bendición en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, nos enojamos y cuántas veces nosotros nos descontrolamos en la ira? Porque la ira que Dios condena en la palabra no es el enojo en sí, porque dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oiga bien lo que la palabra está diciendo. La ira tiene potencial de poder, ¿verdad?, llevarnos a pecar, y número 2, a darle lugar al diablo. Entonces, lo que la palabra de Dios dice ahí en Efesios es: el que se enoja tenga autocontrol, no se deje dominar por la ira. Enójate porque es normal, hasta Cristo se enojó. Él, al ver, cuando llegó al templo y vio aquel relajo que tenían en el templo aquellas personas que no tenían temor de Dios, que hacían negocio con los sacrificios, dice que agarró un látigo y empezó a latiguearlo y le dio vuelta a las mesas y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Entonces, en el libro de Juan dice diferente, dice: ustedes la han vuelto casa de mercado. Entonces, ahí vendían de todo y lo que hacían era negociar y todo. Ya no, lo importante no era, ¿verdad?, ir a ofrecer sacrificios a Dios con un espíritu solemne, con un corazón contrito y humillado. Ya no era ir y pedir perdón por los pecados. Ya no era, ¿verdad?, ofrendas de paz, sino era negocio lo que buscaban. Como en estos tiempos, hermano, en muchas iglesias, puro negocio. Pero ese no es el tema. Entonces el Señor, al ver aquella desastre, aquel hermano, ¿verdad?, tragedia en su casa, dice que se enojó, se llenó de ira y agarró un látigo y dice que empezó a latiguear a medio mundo ahí para expulsarlos de ahí a todo el montón de gente corrupta que estaba ahí. Porque dice la palabra, como está escrito: el celo de tu casa me consume. Y a veces, hermano, el celo de Dios a veces como cristiano incluso nos hace, ¿verdad?, molestar cuando vemos cosas en las iglesias que a Dios no le agradan, porque el celo de Dios es el celo de, ¿verdad?, en nuestros corazones es el celo de un hijo de Dios, al ver que las cosas de Dios, al ver que la casa de Dios, al ver que la palabra de Dios, ¿verdad?, no está siendo honrada, no hay reverencia hacia Dios, se hace lo que se quiere. Entonces hay un celo que despierta en uno. Sin embargo, hay que tener cuidado y dominio de cómo actuar. Bendito sea el Señor, porque el Señor agarró un látigo y empezó a latiguear a medio mundo, pero no pecó. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto. Entonces, el enojarse no es pecado. El enojarse todo mundo. Dios dice que está enojado contra el pecador. Bendito sea el Señor, y va a derramar su ira contra él, pero lo va a hacer con justo juicio. Entonces, lo que condena a Dios no es la ira en sí, sino, el enojo, sino una ira diabólica. Cuando la ira se desborda como un volcán de lava y consume todo a su paso. Cuando el hombre se enoja y agarra, hermano, y golpea a su esposa. Cuando el hombre se enoja y golpea a sus hijos. Cuando el hombre se enoja y arranca y abandona el hogar. Eso es lo que Dios dice, que esa ira no debe ser, aleluya, no debe estar en nosotros. No debemos de ser iracundos. No debemos dejar que la ira nos controle de tal manera que hagamos cosas de las cuales después nos arrepintamos. ¿Cuánta gente, hermano, no ha enojado en una ira, no ha matado a otra persona y después despierta, ¿verdad?, y dice: ¿qué es lo que hice? ¿Por qué me dejé llevar por la ira? ¿Por qué me dejé llevar por el enojo? Pero ya es tarde. Entonces dice que estos dos fueron armas de iniquidad. O sea, la ira descontrolada los convirtió en instrumentos de iniquidad, en armas de iniquidad. Bendito sea el Señor. Y esto, hermano, impide la bendición de Dios en la vida
del hombre y de la mujer. Cuando nosotros somos iracundos, cuando nosotros, pues como decíamos anteriormente, la ira descontrolada tiene potencial, ¿verdad?, de llevarnos a pecar. Tiene potencial de que le demos lugar al diablo y por lo tanto impedir la bendición de Dios en nuestras vidas. Estos dos hijos de Jacob eran muy iracundos, eran tan iracundos que en su ira, dice, mataban bueyes, oiga bien, y le quitaban la vida a los hombres. Eran así de enojados como Caín, que se enojó contra su hermano porque Dios aceptó su ofrenda y la de él no. Y verdad, lo mató, se levantó contra su hermano y lo mató. Bendito sea el Señor. Y así gente airada como Jonás. Jonás tal vez no mató a nadie, pero era enojado ese hombre, era enojado y su ira le impedía la bendición de Dios, como Dios, ¿verdad?, quiere bendecirnos, porque Dios, hermano, desea bendecirnos, pero cuando hay actitudes en nuestra vida que impiden esa bendición, Dios, ¿verdad?, detiene su bendición sobre nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a no tener iras en nuestra vida, a no ser unas personas que no honramos, que tenemos deshonra, ¿sí?, y personas inestables. Bendito sea el Señor. Otra de las actitudes que impide la bendición de Dios es la falta de paciencia. O en otras palabras sería la desesperación. La desesperación es terrible porque la desesperación, hermano, bendito Dios, no nos permite esperar el tiempo preciso y correcto de Dios. El hombre no espera que Dios le dé su esposa, agarra, y la mujer igual, pero después están, ¿verdad?, en una guerra, en un infierno, diciendo: Señor, ¿por qué permitiste que me casara con esta persona? Y el asunto es que no es que Dios lo permitió, sino que la persona se puso terca, se puso necia, desesperado, desesperada, cayó en desesperación y en su desesperación tomó la persona equivocada, tomó el hombre equivocado, bendito sea el Señor, y por tanto después están pagando las consecuencias, pero muchas veces ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Entonces hay que tener cuidado con la desesperación. Vamos a leer el caso de un hombre que se desesperó y por su desesperación no solamente no recibió la bendición, sino que perdió lo que ya tenía. La Biblia dice de Saúl, capítulo 13, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 7. Bendito sea el Señor. Primer libro de Samuel 13, vamos a ver si está correcto, 13:8, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, oiga bien, dice así: y esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se desertaba, se dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz. Y él ofreció holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente. ¿Va bien? Acá en la otra versión, esta es la versión de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Pero en la versión normal, o no normal en sí, sino más común, la que utilizamos, ¿verdad?, la más común o popular, dice: locamente has actuado. Déjeme, se lo leo para que usted lo compruebe. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oiga bien, la desesperación. Este hombre esperó 7 días.
Dice 7 días conforme a la palabra que le había dado Samuel. Pero cuando él, ¿verdad? Llega un momento que se desespera y él como rey no puede ofrecer holocausto. Es el sacerdote, el sumo sacerdote, el que tiene los levitas, los sacerdotes los que ofrecen holocausto. Pero él dijo, no me importa, yo lo voy a hacer porque Samuel ya no llegó. Y dice que ofreciendo el holocausto estaba cuando apareció Samuel y le reprendió y le dijo, locamente has actuado. Cuando nosotros nos desesperamos, actuamos locamente. Cuando nosotros, hermanos, no esperamos en el Señor, sino que en nuestra desesperación tomamos decisiones, después nos arrepentimos, pero muchas veces puede ser demasiado tarde. ¿Cuántas personas no se han desesperado en su soltería y han tomado la persona equivocada y después ese matrimonio, esa relación viene a ser tristeza y desgracia para su vida porque actuaron locamente, porque no esperaron en el Señor? Sin embargo, dice la palabra que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el nombre del Señor. Dando a entender, hermano, que el esperar en Dios trae bendición, pero el no esperar en Dios impide la bendición, impide que seamos bendecidos. Bendito sea el Señor. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor, oyó mi voz y me libró, ¿verdad? Y me libró de todos mis angustiadores. Luego me puso en una peña firme y empieza a describir las bendiciones de esperar en el Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo correcto de Dios. No podemos desesperarnos porque la desesperación impide la bendición. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares que hemos, ¿verdad?, tomado decisiones a la ligera y después nos hemos arrepentido? Mejor esperar en Dios, mejor esperar por la bendición. El que espera es bendecido por Dios. El que espera en el Señor, hermano, no es avergonzado, pero el que se desespera pierde la bendición. Dice, hoy Dios hubiera confirmado, el Señor hubiera confirmado el reino en tu mano para siempre, pero por cuanto no has esperado ni has confiado en el Señor, dice, ahora Dios se lo entregará a uno mejor que tú. Uno que sepa esperar en Dios, uno que aprenda a confiar en el Señor, aunque los enemigos se levanten, aunque los que estén a tu lado te dejen, porque dice, me van a dispersar, que se vayan, pero que no se vaya la bendición de Dios sobre nuestra vida, porque si hay algo que necesitamos, hermanos, es la bendición de Dios. Por eso Jabes clamó y dijo, oh, si me dieras bendición, si tu mano estuviera conmigo, ¿verdad? Si ensancharas mi territorio y me guardaras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra que le concedió Dios todo lo que pidió. ¿Sabe por qué? Porque esperó en el Señor. Y no solamente esperó, clamó a Dios. Bendito sea el Señor. Así que hay que aprender a esperar en Dios. Aunque parezca todo difícil y perdido o contrario, espera en el Señor, porque el que se desespera pierde la bendición de Dios. Y por último, ya para no ser tan extenso, la palabra de Dios nos enseña que una de las actitudes que más impiden la bendición de Dios, que es la que usted pensó tal vez desde el inicio que íbamos a enseñarle o hablarle, es la desobediencia. El mismo Saúl, como que Dios nos lo dejó de ejemplo, hermano, de lo que no debemos hacer. De lo que no debemos hacer como cristianos si queremos ser bendecidos con una bendición duradera. Es la desobediencia de Saúl. Dios lo envió a exterminar un pueblo. Él sabía los motivos por qué, pero él no hizo como Dios lo hizo. Obedeció a medias. Y entonces, ¿qué pasó? Dios lo echó del reino. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo, ahí cerquita, Samuel 15:22. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, oiga bien, mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga bien, eso es lo que provoca la desobediencia. Si hay una actitud destructiva y terrible, hermano, en la persona,
es la desobediencia. Usted, hermano, ¿verdad? Si una persona tiene desobediencia, no es obediente a Dios, puede tener dones, puede tener llamado, puede tener ministerio, lo va a perder. Se va a echar a perder todo por la desobediencia, por la rebeldía. Bendito sea el Señor. Este hombre estaba como rey, pero fue desechado por desobediente. Así que la desobediencia es una de las... Quisiera hablarles más, pero ya nos extendimos bastante, ¿verdad? Pero la desobediencia, hermano, es una de las actitudes, la rebeldía más terribles que puede tener una persona. Por desobediencia, por rebeldía, Satanás fue expulsado del cielo. Por desobediencia, el hombre, la mujer fueron expulsados del huerto del Edén. Por desobediencia, Saúl fue expulsado del reino. Por desobediencia, el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. Por desobediencia, el mismo Moisés, oiga bien, el mismo Moisés no, aleluya, entró en la tierra prometida. Así que la desobediencia, hermano, hace, bendito Dios, que el más prominente hombre de Dios pueda fracasar, porque si hay algo que impide la bendición es la desobediencia. Así que hay que ser obediente. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecer y poner por obra los mandamientos, oiga bien, para obedecer y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te bendecirá. Y empieza a describir las bendiciones de la obediencia. Pero a partir del versículo 15 o 14 empieza a describir las maldiciones de la desobediencia y de apartarse de Dios. Así que, hermano, seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes, honremos a Dios y la bendición de Dios llegará a nuestras vidas. Al tiempo de Dios, porque tampoco tenemos que desesperarnos. Pero llegará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios le bendiga y espero que esta corta plática, este tiempo, ¿verdad?, que hemos compartido de palabra le haya bendecido y edificado y que usted pueda compartirle a alguien este mensaje y que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde y será hasta la próxima. Muchas bendiciones.